¿Qué tal están? Volvemos nuevamente al Santuario de María Auxiliadora Coronada de Cádiz, porque estamos en el mes de mayo y es la vocación con la que prácticamente se cierra el año, el mayo mariano, por supuesto, en nuestra ciudad. Nos acompaña la hermana mayor presidenta de la Archicofradía de Nuestra Señora María Auxiliadora de Cádiz, María del Carmen Mora Martelo. Muy buenas tardes. Hola, María del Carmen. Gracias por acogernos en esta casa salesiana que tanta historia y buena, por supuesto, ha dado para Cádiz. Muchas gracias. Pero vamos, que esta es vuestra casa. Muchísimas gracias nuevamente. Estamos ante una institución y ante una archicofradía y ante una imagen más que centenaria en Cádiz, puesto que los salesianos llegaron hace 100 y pico de años ya a nuestra ciudad, se instalaron aquí en todo lo que era esta zona del barrio de San José, y durante esos años pues se ha hecho una labor muy importante con el alumnado y sobre todo con la devoción y la expansión del nombre de María Milagrosa, ¿no es así? María Auxiliadora. María Auxiliadora, perdón. Es que estamos con tantas imágenes como estamos llevando en este mes de mayo. Te comentaba entonces, María del Carmen, que se ha expandido mucho la devoción a la Virgen, ¿no? Mucho. Y todo empezó con la fe que le puso doña Ana de Villa, que compró una finca en todo el terreno, incluso lo que ya no es del colegio. Incluso lo que ya no es, que son zonas que se expropiaron con el paso del tiempo, pasaron a ser propiedad del ayuntamiento. Y ella pues fue a raíz de una reunión con San Juan Bosco, y eso fue en los años 80 del siglo XIX. Lo que le impulsó también a que, digamos, que Cádiz fuese también un centro de espiritualidad. De espiritualidad, porque lo quería hacer a modelo de Utrera, en la que ya existía una casa. Que es un poco más antigua que Cádiz. Sí, es anterior. Y querían hacerlo y ella tenía en mente hacer esa gran obra, y a raíz de esa reunión con don Bosco, pues lo vio muy claro. Y se puso manos a la obra y nos dejó pues esto que estamos viendo. De hecho se construyó relativamente en pocos años, porque entonces era una obra grande en Cádiz, porque era una edificación en Estambul muy importante. Grande, había espacio, pero en 1904 pues se inauguró. Se inauguró. Hace muy poco tiempo, hace tan solo unos meses, pues se convertía esta iglesia de María Auxiliadora Coronada como santuario mariano, que guardarás un recuerdo imborrable con la presencia del obispo de la diócesis, con Monseñor Rafael Sornosa. Si te parece, María del Carmen, vamos a recordar cómo fue esa celebración religiosa aquí, en este nuevo santuario de María Auxiliadora. Este templo, dedicado a María Auxiliadora, María Auxilio de los Cristianos, declarado santuario diocesano,
se convierte, a petición vuestra, por deseo vuestro, en un lugar de acogida no solamente al colegio, a los alumnos, a la comunidad educativa, sino que abre sus puertas para acoger a todo Cádiz que pueda aquí encontrar un lugar santo y de santificación. Eso es un santuario. Volvemos nuevamente al santuario de María Auxiliadora Coronada de Cádiz. Estamos con su presidenta, hermana mayor de la Archicofradía, con María del Carmen Mora Martelo. Y otro acontecimiento importante, si vamos, digamos, retrocediendo en el tiempo, fue la coronación de María Auxiliadora en la Catedral de Cádiz de manos del obispo emérito, Monseñor Antonio Ceballos Atienza. Imagino que también para la familia salesiana y para los miembros de la Archicofradía fue un día muy especial, ¿no? Fue un día muy especial y sobre todo porque María Auxiliadora es lo más importante que tenemos en la casa. En ella va nuestra fe, van nuestras aspiraciones, van nuestros pensamientos, van nuestros problemas, a ella va todo. Entonces, un reconocimiento de este tipo, pues lo vivimos con una gran ilusión, con un gran fervor. ¿Cómo fue esa coronación, esa previa de la coronación de cuando la Virgen salió desde esta casa hasta la catedral? Tuvimos unos cultos aquí en la capilla. Con un pregón, por cierto, que creo que lo dio el padre Marco Antonio Huelga, ¿podría ser? Sí. Y luego pues fue a San José y estuvo ahí varios días, continuando con los actos. Y en la mañana del día anterior, me parece, ¿no? En la mañana fuimos para la catedral. Recuerdo yo que entró por el barrio de Santa María. Sí, el verla pasar por las puertas de tierra, el introducirla en el casco antiguo, la cantidad de gente que la esperaba por todos lados. ¿Es la primera vez que la Virgen llega al casco histórico de la ciudad o con anterioridad? Yo no lo recuerdo. Se había llevado, yo no tenía conocimiento de ello. Fue muy, muy emocionante. Y sobre todo que los de la casa lo vivimos con una espiritualidad realmente grande. Estamos en las vísperas ya de la festividad de María Auxiliadora, mañana la vamos a ver por las calles de nuestra ciudad y independientemente de esto, pues me imagino que ya estaréis nerviosos preparando todo lo que conlleva la bajada de la Virgen, el montaje de los pasos y demás. Pero si te parece, María del Carmen, vamos a ir dando también imágenes de momentos importantes de la Archicofradía y de esta casa, pues vamos a verla, si te parece y le parece a nuestros telespectadores, pues en esa procesión en gloriosa del 24 de mayo del pasado año. Dejamos a María Auxiliadora por las calles de su barrio de San José, continuamos con la presidenta de la Archicofradía de María Auxiliadora de Cádiz y bueno, ya decía yo que inmerso en los cultos, ha comenzado la novena, hay que ver cómo están todos los días la novena, porque es que no cabe un alfiler en esta iglesia, en este santuario que es grande.
Bueno, no muy grande. Pero a nosotros se nos queda bastante pequeño. Se queda pequeño. ¿Qué tal se están celebrando los cultos? Se están celebrando estupendamente. Desde el primer día una afluencia de público muy grande y ya empezamos el día, los actos con el pregón que lo hizo Perdigones. Una figura bueno, que además que es el hermano número 1 de la Hermandad del Amor despojado de sus vestiduras, gran partícipe de que aquí esté también la cofradía del despojado, como se le conoce. Y gran promotor y gran defensor y devoto de María Auxiliadora. A ultranza. Y por su mediación, como ya le dije en el pregón a él, todos los actos de la coronación se pudieron llevar a efecto. Y eso es algo que le tenemos que agradecer, que él puso un empeño encomiable. Y se llevó todo para adelante. ¿Está predicando la novena? El sí. Sacerdote que está predicando la novena es Jordi Latorre y Castillo. Exacto. Que es catalán. Y cada día viene una coral o un coro también a amenizarlo. También son coros invitados o coros que vienen con las distintas asociaciones. Ayer estuvieron, bueno, aquí las hijas de María Auxiliadora y, bueno, en el día anterior también vinieron los del coro Maín, estuvieron también el coro de la Pastora. Y poco a poco pues se ha ido llenando estos 9 días de gran fervor a la Virgen aquí en esta su casa salesiana. ¿Qué tal son, María del Carmen, las relaciones con el resto de las hermandades que se encuentran en este barrio de San José, que es el más cofrade de Cádiz prácticamente? En el entorno, bueno, yo considero que en el entorno son buenas las relaciones. Normalmente suelen ir unos hermanos a otras. Sí, cuando podemos, porque muchas veces el único problema que existe es que los cultos muchas veces coinciden, sí, porque hemos tenido estos días los cultos del Rocío con los cultos vuestros y se solapan y uno quisiera asistir y entonces no encuentra a nadie que pueda estar en todos lados a la vez. Y además que a la hora de hacerse las fotografías, no sé si estará de acuerdo conmigo, todo el mundo quiere aparecer en la foto, pero cuando hay que ponerse manos a la obra ya cuesta un poquito más de trabajo. Nombrábamos a la Hermandad del Rocío, nos vamos a ir a la parroquia de San José ahora, porque hace unos días la rociera Vanessa Muñoz ofrecía el pregón a la Virgen del Rocío en esa parroquia de San José tan querida en nuestra ciudad. Con la misma ilusión temprana de aquella niña que correteaba por las venas, con la sencillez y la humildad de quien se siente neófita en esta fiesta, con una pluma pobre en palabras, pero rica en sentimientos y vivencias, y con el más absoluto respeto a este atril de los versos, aquí me tiene Rocío. Vengo a pecho descubierto, vengo a desnudarte mi alma palmo a palmo, verso a verso. Me tiemblan las piernas, me sudan las manos y en mi garganta un nudo que os prometo que me está ahogando. Pero la Virgen sabe que os traigo el corazón en las manos, rebosando sentimientos que trataré de desgranar hasta vaciarme por dentro. Y gloria bendita, su medalla en mi pecho. Necesito parar un momento y alzar la mirada buscando al cómplice de mi desvelo, hasta que el azul de mis ojos se confundan con tu cielo. Necesito ver con claridad tu silueta y esa estrella de tu corona que brilla hoy como luz y calma. Lo sé, lo siento, hoy más que nunca estás conmigo, porque lo estás cada día, para que no me apartes del camino, porque siento que nunca del todo te has ido, porque en cada bocanada de aire que yo respiro, suspiro Rocío, y tú ya estás con ella, cumpliendo el anhelo de todo peregrino, alcanzar las marismas eternas, pues así estaba escrito en tu destino. Y cada día me agarro a la Virgen con más fuerza, como ya lo hiciera en tu agonía, porque tú me enseñaste que ella es el mejor pañuelo para mis lágrimas. Ella es la mar en calma donde se centra el caballo de bocado que yo tengo por carácter. Ella es la esperanza, la ilusión, el anhelo. Ella es el principio y fin del sentir de un rociero, que a ella se va con el corazón limpio y dispuesto a darle la gracia por todo,
sea más o menos bueno, porque desde niña intentaste en mí su veneno para mis antídotos, mis encuentros, mis tengo, ni quiero, porque hoy más que nunca voy a pensar en alto y sentir a gritos para decirle cuánto la quiero, lo mismo que a ti te quise, lo mismo que a ti te quiero, por eso te doy las gracias, Rocío, porque hoy un balcón privilegiado de esas marismas azules que son el mismo cielo, está sonando una gran persona, el mejor padre y un buen rociero. Ojalá y estés orgulloso de la mujer en la que me he convertido, de lo que he conseguido, de lo que sigo buscando, de quién soy, de cómo vivo y cómo siento. Y es que te he hecho tanto de menos, que la Virgen y tú tenéis la culpa de este bendito momento. Y esta humilde pregonera necesita de tus versos porque este pregón, papá, es mío, es tuyo, es nuestro. Pues estamos nuevamente aquí en el Santuario de María Auxiliadora con su hermana mayor, con María del Carmen Mora, y habíamos dejado a la Virgen del Rocío con ese pregón de Vanessa, y me quería comentar algo relacionado con la parroquia. El párroco de San José ha sido el encargado este año de darnos la conferencia mariana que damos todos los años. Él trató sobre el tema de la Virgen Madre y fue una conferencia muy bonita y muy con muchos recursos para meditar. La verdad, fue muy bonita la conferencia. La procesión de mañana, como todos los años, por aquí, por su barrio de San José, recordemos que con 3 pasos: Domingo Sabio, San Juan Bosco y el paso de María Auxiliadora. Ya está todo previsto. Yo quiero que nos cuentes, por ejemplo, si es posible, el esorno floral, que me imagino que como otros años estará a cargo de Jaime Santos, que tan bonita pone no solo el paso de María Auxiliadora, sino el resto también. Horario de salida, de recogida, itinerario que va a llevar a la procesión. El esorno de los otros 2 pasos son casi igual, no varían mucho. El monte rojo. Rojo, tanto sobre todo en el paso de San Juan Bosco. El paso de Domingo Sabio y el paso de la Virgen pues será un poquito más sorpresa. Tendremos que esperar a mañana. Variaremos poco, pero siempre nos gusta modificar, o bien el tipo, desde la coronación la Virgen suele llevar fundamentalmente rosas y eso es algo que seguimos manteniendo. Variamos la clase de las rosas, pero nos gusta mantenerlo así. El horario de la procesión saldrá a las 6 de la tarde y tenemos previsto que la Virgen llegue a la estatua de Don Bosco a las 10 de la noche. A ver si tenemos más suerte que el año pasado, no llueve, todo va bien y podemos... El apartado musical... En las bandas, pues con Domingo Sabio viene la agrupación musical de Sagrada Cena. Sagrada Cena, sí. Con el paso de San Juan Bosco viene ese mate, como en otros años. La agrupación musical Ece Mater de Cádiz también. Y con la Virgen viene la banda de Fernando Guerrero, de Villafranca, de los Palacios Villafranca. Pues estaremos también muy pendientes porque hay muchas personas que, además de venir a ver la Virgen, por supuesto, y ver lo que es el desarrollo de la procesión, son muy digamos, devotos, por decirlo de alguna manera, no bien, sino mal, de escuchar a las bandas de música y a los repertorios musicales que también traen. Me han dicho que el repertorio que han preparado es un repertorio bonito. Imagino que muy bien escogido, como ahora se hacen las cosas muy bien en Cádiz. Hay que venderse al exterior, que Cádiz también tiene no solo una Semana Santa maravillosa, sino un tiempo de gloria muy bonito, con muchas hermandades que nos hacen mantener la fe hasta que llega una nueva Cuaresma. El capataz del paso de la Virgen se esmera mucho en los tramos, en la elección de las distintas partituras. Otra de las procesiones que hemos tenido esta semana pasada ha sido la de San Juan Bautista de la Salle, con motivo del 300 aniversario de la muerte de este santo tan querido, que tiene 2 centros escolares en nuestra ciudad, como son los de la Mirandilla y la Viña. Pues la imagen que se encuentra en una de las capillas de la Catedral de Cádiz salía a la calle
desde la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, que está muy cerquita del Colegio de la Viña, hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, muy cerquita del Colegio de la Mirandilla. Disfruten con las imágenes que os ofrecemos a partir de estos instantes. Y de la procesión de San Juan Bautista de la Salle nos vamos ahora de la mano de nuestra compañera y amiga Tamara Ariza para dar una vuelta pues por la actualidad cofrade, que es muy extensa. Con gran tristeza conocimos hace unos días el fallecimiento de Fray Ricardo de Córdoba, después de haber sufrido una taquicardia ventricular que le dejó en coma. Querido capuchino que tanto hizo por su orden y por la Semana Santa de Andalucía. La misa de Corpore Insepulto se llevaba a cabo el pasado sábado en la iglesia conventual de Santo Ángel de Córdoba, donde ejercía su labor eclesial. Fray Ricardo fue adelantado a su tiempo. Desde su juventud estuvo ligado al mundo de las hermandades, gran artífice de la revolución estética de muchas de las corporaciones religiosas, no solo de Córdoba, sino también de otras ciudades como Málaga o Cádiz, conjugando a la perfección bocetos para numerosas cofradías. Recordemos en Cádiz capital el paso de palio de la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, hermandad a la que le unían grandes lazos de amistad. En Córdoba, el palio de la Virgen del Rosario de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, cuya obra se terminaba en 1982.
Su creciente producción se llevaba a cabo a partir de la década de los 80 del pasado siglo. Recordemos también los dibujos para los palios de la Virgen de la Encarnación y la Virgen de la Paz, obras llevadas en aplicación por el ecijano Joaquín Ojeda. Tampoco podemos olvidar el manto de la Reina de los Ángeles de Córdoba, bordado por Piedad Muñoz Albaida. En Cádiz no llegó a llevarse a cabo uno de sus proyectos más queridos, el del nuevo palio de la Virgen de la Trinidad de la Hermandad de Jesús de Medinaceli. Dejamos para el final su inmenso amor a Jesús sacramentado y su labor eclesial para con el pueblo de Dios, predicando en numerosos quinarios, septenarios y novenas a hermandades de muchos puntos de Andalucía y de fuera de ella. Descanse en paz aquel que, queriendo a Dios con tanto amor, nos quiso a todos para mayor gloria de Cristo y su Santísima Madre. La Real Congregación de la Vela y Hermandad del Prendimiento celebra este año el 125 aniversario de la beatificación de Fray Diego José de Cádiz, ceremonia que se llevó a cabo en Roma el 22 de abril de 1894 de manos del Papa León XIII. Los actos comenzaron esta semana con un triduo en su honor en su capilla de la calle Bendición de Dios y que está siendo presidido por los sacerdotes David Gutiérrez, Fray Pascual Saturio y Fray Francisco Antonio Gutiérrez, dando comienzo a las 8 menos cuarto de la tarde con el rezo del Santo Rosario, ejercicios del Triduo y Santa Misa. La celebración continuará en el mes de junio con la participación de la imagen del Beato en la procesión del Corpus Christi. El Beato Diego se trasladará en parihuela desde su iglesia hasta la catedral en la mañana del domingo del Corpus y su salida se efectuará a las 8 de la mañana. El traslado de vuelta tendrá lugar a la finalización de la procesión eucarística. En otro orden de cosas, la citada Corporación del Lunes Santo ha puesto en marcha una ruta por los lugares relacionados con el Beato Diego, concretamente la iglesia parroquial de Santa Cruz, en la que se encuentra la pila bautismal en la que recibió el primer sacramento, la iglesia parroquial de San Antonio, donde se conserva una silla de madera que el Beato usaba para predicar desde la torre, o la casa madre de las monjas del Rebaño de María. Recordemos que su fundadora, la Madre Encarnación, fue una gran devota y conocedora del Beato Fray Diego José. Otras visitas estarán relacionadas con la Santa Iglesia Catedral de Cádiz, donde se levanta una capilla en su honor, o la iglesia y habitación natal del Beato Fray Diego en la calle Bendición de Dios. Tanto la iglesia como la habitación pueden visitarse de martes a viernes en horario de 6:30 a 8 de la tarde. La hermandad también tiene previsto realizar una peregrinación a Ubrique y a Ronda. En Ubrique se visitará la casa donde vivió desde 1743 hasta 1757 y en Ronda se visitará la Iglesia de la Paz, donde descansan los restos del Beato a los pies de la patrona y alcaldesa perpetua, además de la celda donde Fray Diego vivió durante su estancia en Ronda. La Hermandad Gloriosa de Nuestra Señora de los Desamparados celebra mañana sábado rosario con la imagen de su titular, la Virgen de los Desamparados, desde su sede de la iglesia de Santa Catalina hasta la parroquia de San Antonio, donde el próximo 1 de junio efectuará procesión de alabanza con la imagen de su titular. El traslado se efectuará tras la Eucaristía de 7:30 de la tarde, realizándose el ejercicio del Santo Rosario por el siguiente itinerario: Plaza de Santa Catalina, Campo del Sur, Sagasta, Regimiento de Infantería de Cádiz, Pasquín, Callejones de Cardoso, Sagasta, Rosa, Torre, Benjumeda, Zaragoza y San Antonio. Acompañará musicalmente el coro Virgen del Carmen. La recogida será en torno a las 9:30 de la noche. La Archicofradía de Nuestra Señora de la Merced, copatrona de Cádiz, celebra esta tarde de viernes rosario vespertino con la imagen de su titular, que partirá desde la parroquia de la Merced tras la Eucaristía de las 7 de la tarde. La imagen de la Virgen será trasladada hasta el Monasterio de Madres Concepcionistas Franciscanas de la Piedad de la calle Montañés, al cumplirse este año el 350 aniversario de la fundación del citado convento. La vuelta y posterior recogida de la Señora está prevista en torno a las 10 de la noche.
La Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz celebra este domingo 26 de mayo devoto Rosario de la Aurora con la imagen de la Virgen de la Soledad en su sede canónica de la Iglesia Conventual de San Francisco. El mismo dará comienzo a las 8:30 de la mañana por el interior del templo y claustro del convento franciscano, oficiándose a las 9 la Santa Misa en el claustro, renovándose las promesas bautismales a la luz del cirio pascual. Finalizada la misma, se procederá al traslado de la Santísima Virgen hasta su capilla. La parte musical correrá a cargo del ensemble Estela Maris de Cádiz. La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y María Santísima de Gracia y Esperanza inicia hoy viernes la verbena de Cruz de Mayo, continuando en la jornada del sábado a partir de las 9 de la noche. El domingo el horario será de 2 a 6 de la tarde. La verbena tendrá lugar en el patio de la parroquia de San Severiano, donde se dispondrá una barra con precios populares y con entrada libre. El domingo habrá una gran paella y todos los días habrá caracolada. En el transcurso de estas jornadas habrá diversas actuaciones que amenizarán las veladas, así como cine para niños y un concurso gastronómico. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Victoria continúa inmersa en la celebración de sus bodas de diamante fundacionales. El próximo jueves 30 de mayo tendrá lugar una conferencia a cargo de Pilar Morillo y Álvaro Domínguez, restauradores de la imagen del crucificado. Será a las 8 de la tarde en la sede del Consejo Local de Hermandades de Cádiz. Seguimos en el Santuario de María Auxiliadora, coronada con la presidenta de la Archicofradía. Una archicofradía que está unida, por supuesto, a la de Italia, ¿no? Porque cuando se funda allí comienzan, digamos, pues a expandirse por muchos puntos. Además, estamos ante una advocación universal. O sea que el otro día precisamente el AMPA de este colegio, del colegio, entregó un cuadro a la comunidad china que se reúne. Estaba yo aquí precisamente, sí, que se habló de el atuendo de la Virgen de amarillo. Sí, estaba la Virgen con rasgos orientales, pero vamos, sigue siendo una María Auxiliadora. ¿Tienen ustedes también contacto con otras archicofradías del entorno de Andalucía, digamos, con Utrera, con Sevilla? Tenemos relaciones constantes y tenemos reuniones varias veces al año. Este año ha sido la reunión de zona local, ha sido aquí, o sea, de la provincia de Cádiz, ha sido aquí en el Colegio de las Hijas de María Auxiliadora. ¿Y la labor? Con relación a eso, y hago un inciso, nos llamáis cariñosamente Archicofradía. Sí. Nosotros somos asociación. La Archicofradía es la primaria, la de Turín. Y este año, precisamente el 18 de abril, se han cumplido el 150 aniversario de su fundación. De la fundación en Turín. La fundación de la primaria. Y la de Cádiz ya ha pasado el centenario. Celebrando durante todos los meses anteriores. Lo que pasa es que el día en cuestión no se pudo celebrar porque era Jueves Santo. Claro. La labor social que realiza la Archicofradía, asociación, por supuesto, también de María Auxiliadora en Cádiz, es fructífera. ¿Cómo lleváis esta gestión tan importante? Es importantísima y para nosotros fue una meta y es una meta siempre en todos los proyectos y las programaciones que hacemos anualmente, se convierte en un punto principal. Este año desde la Inspectoría también se nos ha pedido un esfuerzo especial y eso es lo que intentamos. De hecho, si tú has podido observar en la puerta de entrada que tenemos un pequeño stand donde hay señoras que han elaborado durante todo el año enseres para bebés, que con ellos también se hacen canastillas que entregamos a personas que lo necesitan, como a entidades que, como saben que los elaboramos, pues nos las piden cuando les son necesarias. Precisamente estaba yo hablando estos días con ellas porque son de la Asociación de María Auxiliadora de toda la vida, antiguas presidentas también, que han puesto su granito de arena y recordábamos tiempos pasados. Bueno, yo di el pregón en el año 1992, ayer, o sea que cuando uno se pone a contar los años que van pasando es un poco problemático. Pero bueno. Nosotros tenemos también que colaboramos pues con los mercadillos cuando ponen Manos Unidas, colaboramos con las Hermanas de la Cruz,
colaboramos con los proyectos de la ONG. Con las verbenas que se celebran. Por cierto, este año no ha habido verbenas. La verbena se celebraba y era todo destinado a las misiones, pero ya llevamos 2 años que no se puede celebrar porque no se puede pasar con camiones de gran tonelaje, como eran los que tenían que entrar, por determinados tramos de la ciudad. No están adaptadas y entonces el ayuntamiento no da permiso y entonces no se puede hacer. Habrá que intentar que vengan camiones más pequeños. Pero las atracciones llevan mucho peso. Y entonces, como no lo podemos hacer dentro de la verbena, que era su sitio, pues entonces pedimos permiso al director y el director, sabiendo que era todo íntegro para las misiones y para una obra social, estábamos. Además, colaboramos con la operación Kilo de la Casa. Habrá que buscar una solución, María del Carmen. Hace también unos días la tertulia literaria Fernando Delgado Layeman en el Casino Gaditano pues tenía lugar una conferencia a cargo de Juan Manuel Pérez Madueño, que es el director de la Coral Universitaria, sobre viaje musical a través del Requiem de Mozart, que estamos viendo ya, por cierto, a Juan Manuel Pérez Madueño en esta presentación que tenía lugar en el Casino. Lo presentaba Josefina Junquera y el título era, como he dicho anteriormente, viaje musical a través del Requiem de Mozart, que concluía pues con unos fragmentos también hermosísimos de ese Requiem a cargo de la Coral Universitaria de Cádiz. Primeramente, a mí me gustaría empezar pues mostrando esto. Esto es una edición, la partitura de dirección del Requiem de Mozart, y habla de la editorial Barenreiter y dice Mozart en su contexto histórico, hablar un poco de la obra y sobre todo para que cuando ahora les invite a salir y escuchen a la coral interpretando algunas de las partes del Requiem, puedan tener un poquito más de información y puedan tener un campo de disfrute un poco más amplio que el hecho de simplemente escuchar una música que nos puede parecer más o menos cercana, más o menos conocida. Y del Requiem de Mozart nos vamos ahora hasta el barrio de La Viña, donde el pasado sábado tenía lugar el Rosario de la Aurora con la Virgen María Milagrosa, de ahí que se me fue antes el nombre de María Auxiliadora por María Milagrosa. Pues en esta ocasión María Milagrosa, una imagen hermosísima que está en la parroquia de San Antonio, organizada este Rosario de la Aurora pues por el Centro Escolar San Juan Pablo II, María Milagrosa, que era el antiguo de las Hijas de la Caridad. Así que vamos a disfrutar unos minutos también con este rosario, dirigido por supuesto por el párroco de La Palma y director espiritual de las Hermandades y Cofradías, Padre Juan Enrique Sánchez, por las calles del barrio de La Viña.
todo mi amor para ti, mas si mi amor te olvidaré, madre mía, mas si mi amor te olvidaré, tú no te olvides de mí. Vamos avanzando lentamente, comenzamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración del Señor. Dijo María al ángel: ¿cómo puede ser esto? Pues yo no conozco a varón. El ángel le contestó y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Hijo engendrado será llamado Hijo de Dios. Dios nos pida, y sobre todo también como Jesús, hacernos carne, comprometernos, darnos al hermano. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia, todo es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Llegamos ya al último tramo de nuestro programa con María del Carmen Mora, presidenta de la Asociación María Auxiliadora de Cádiz. Me comentabas antes, María del Carmen, mientras veíamos el Rosario de la Aurora de la Milagrosa, que mañana comienza el día, es un día muy importante en el centro salesiano, un día un poco frenético, por decirlo de alguna manera. Frenético. Comienza con el Rosario de la Aurora, sí, ¿no? Los nervios están a flor de piel desde primera hora de la mañana. Comenzaremos a las 7 de la mañana porque al ser un día laborable el rosario es antes. ¿Y hay colegio o no? No. No hay, ese día no hay. Y comenzaremos con el rosario, después será la Eucaristía en el pabellón, que también, si tú te has referido antes a la asistencia de público, puedes observar cómo está más ese todavía día por la mañana el pabellón, que rebosa de gente. Y a continuación tendremos, si se puede, el chocolate con churros, como es conveniente que se dedican los antiguos alumnos. Desde siempre, y es cierto. Siempre. Y después, pues, habrá que desmontar todo el engranaje de la bajada. Y prepararnos todo para la procesión de por la tarde. Pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por abrirnos las puertas de este hermosísimo santuario de María Auxiliadora. Que todo salga muy bien, que venga todo Cádiz y parte del extranjero, como decimos siempre, a acompañar a la Virgen, que lo disfrutéis también porque es un día de gozo. Y vamos a terminar pues con algo muy distinto a lo que hemos venido hablando durante todo el programa, porque el pasado sábado también se coronaba canónicamente Nuestra Señora de los Ángeles de la Hermandad de los Negritos, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Fundación, una hermandad con 6 siglos de historia, que recogía pues a aquellos negros que sacaban de sus casas cuando iban los barcos a África y después los trasladaban en tan pésimo estado hasta América para seguir siendo esclavos, ¿no? Pues la Virgen de los Ángeles de los Negritos la coronaba el arzobispo Asenjo en la Catedral de Sevilla, y después por la tarde-noche tuvo lugar esa procesión gloriosa pues por las calles
de Sevilla. Nos vamos a ir entonces en este final de programa hasta la catedral para ver salir a la Virgen de los Ángeles y algunas partes del recorrido que tuvo lugar, pues como decía anteriormente, por el entorno de la catedral hasta llegar a su capilla en la Ronda de Capuchinos, muy cerquita de donde están las murallas de la Macarena. Muchas gracias nuevamente, Mari Carmen. A todos ustedes. Que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros por seguirnos cada semana y como siempre os digo, sean muy felices, besos y abrazos. La piel de los negritos, hija, pero no hay. Paso, por favor.